causadas por elementos contundentes. Ya hemos tenido alguna aproximación al respecto, pero vamos a ir desarrollando cada una de ellas y hemos entendido lo que es una contusión, cuáles son las características generales, pues difiere y se denominan de esa manera porque son elementos contusos las que provocan las mismas, siendo que no tienen filo ni tampoco punta, ¿no? Esa es la idea central. Dentro de este tipo de lesiones tenemos a las erosiones, las escoriaciones, equimosis, hematomas, contusiones con derrame y las heridas contusas respectivamente. Antes de continuar, por favor, si alguien me puede anunciar de que pueden visualizar la pantalla, por favor. Sí, doctor, se puede ver. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con las erosiones. Pues este tipo de lesiones, también llamadas rasmilladuras, son los términos comunes, se debe a la ruptura parcial de la capa de la epidermis, la capa más superficial, en este caso, solamente de la epidermis. ¿Cuáles son las características esenciales? Primero, que no sangra, no duele mucho, obviamente que por la compresión y la contusión, ¿no es cierto? Existe un dolor que dependiendo de la magnitud que ha sido capaz de romper la resistencia del tejido, ¿no es cierto? Y obviamente que duele, pero no tanto como cualquier herida eh, que toca planos profundos, ¿no es cierto? Más es el dolor por el aplastamiento interno y la compresión de las distintas, de los vasos sanguíneos y de las inervaciones que existen en la zona de contusión. Y este tipo de lesiones pues se cubre con plasma. Hay una extravasación de plasma inmediatamente y este se llega a coagular como un mecanismo de protección. Con el tiempo, estas se llegan a endurecer y tienen un color amarillento, un tanto transparente amarillento, que posteriormente, con el tiempo, se llega a pergaminar. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que se vaya resolviendo este caso, los bordes empiezan a desprenderse, a levantarse, ¿no es cierto? Generalmente esto ocurre dentro de los 4 días, ¿no? Que puede ser más días o menos días, pero se estima como promedio en los 4 días, siempre y cuando esta lesión tenga exclusivamente esta característica y no esté acompañada con algunas zonas que tienen mayor destrucción, como son las escoriaciones, ¿verdad? Que eso toma un poco planos profundos y que su connotación y el tiempo de recuperación también suele ser mayor. Casi en todas las lesiones no hay exclusividad de una forma, ¿no? Siempre puede existir inclusive una herida acompañada de una zona erosiva. Asimismo, en los proyectiles de arma de fuego, ¿no es cierto? Que ésta al desplazarse toman un movimiento de rotación y estas al tener contacto con la piel generan también una zona erosiva, a lo que llamamos el anillo contuso erosivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no hay que imaginarse que solamente un tipo de lesión va a existir. Casualmente puede ser que sí, pero no siempre, no siempre. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las erosiones? Esta lesión se produce por deslizamiento y arrancamiento por una fuerza tangencial externa que actúa sobre la piel. Ustedes podrán ver ahí más o menos eh, en la imagen, ¿no es cierto?, una forma típica. ¿Quién no ha sufrido una rasmilladura? ¿Quién no ha sufrido una lesión erosiva por las caídas que uno sufre en el transcurso de la vida por distintos motivos, ya sea en el deporte o simplemente al caminar o al tropezar, etcétera? Estamos
expuestos a ese tipo de riesgos permanentemente. Dado que la piel es un órgano de protección, además, pues esta es la que sufre en primera instancia los rigores de este tipo de traumatismos. Cuando decimos una fuerza tangencial, quiere decir que no es una fuerza perpendicular, porque si fuera así, no existirían las rasmilladuras. Las rasmilladuras se producen por un mecanismo de deslizamiento, quiere decir que existe una especie de arrastramiento y que rompe la resistencia de la piel, la flexibilidad de la piel, y consecuentemente se producen este tipo de lesiones. Como verán, no existe mayor profundidad, no existe sangrado, pero por este mecanismo de recuperación se genera una extravasación de plasma sanguíneo y esta llega a coagularse y se forma una especie de película que llega a cubrir esta. Según el mecanismo causal ahora, ¿no es cierto? Porque estas lesiones pueden producirse según distintos mecanismos y correspondiendo a el elemento causal. Además, en algunos casos encontramos estas rasmilladuras como si fueran líneas múltiples, como podemos observar precisamente en esta figura, y esto nos demuestra que ha existido un arrastre sobre la tierra. Cada grano de la tierra, ¿no es cierto?, de la arena, hace de que se produzcan este tipo de conformación lineal, principalmente. Pero pueden haber formas semilunares que se deben a las estigmas ungueales, o sea, aquellas lesiones ocasionadas por las uñas, principalmente. Entonces, no quiere decir que toda lesión causada por las uñas sean siempre erosiones. Pueden llegar hasta constituirse eh, escoriaciones e inclusive heridas contusas, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, en las lesiones causadas por proyectil de arma de fuego, estas en el orificio de ingreso principalmente, se produce el famoso anillo contuso erosivo, por el mecanismo que acabo de señalar también, ¿no? Por el movimiento de rotación del proyectil propiamente dicho al momento de impactar contra el cuerpo humano. Y aquellas lesiones de vínculo o también llamado surco erosivo equimótico en los casos de ahorcamiento. Ustedes saben que en el caso del ahorcamiento pues se produce a través del peso, del peso de la persona o del sujeto que llega a pender a través de una cuerda que se coloca en el cuello y estas no quedan de manera estática, sino existe siempre una lucha, ¿no es cierto?, por querer deshacerse en última instancia y antes de que se produzca el fallecimiento, existen ciertos movimientos de péndulo que se producen y esto motiva a que existe una especie de basculamiento y que dejan estas huellas en el cuello. A eso se denomina el famoso surco erosivo equimótico, ¿no es cierto? La equimosis por la compresión y la erosión por el movimiento precisamente. Entonces son rasgos importantes al analizar un dato. Digamos que una persona haya fallecido bajo otras circunstancias, por otro motivo, y para simular los delincuentes lo que hacen es colgarlo, ¿no es cierto?, en un árbol o en lo que sea, simulando de que fue un suicidio. Y para estos casos el análisis del surco erosivo equimótico es determinante prácticamente. Luego tenemos las escoriaciones. En este tipo de lesiones se evidencia la ruptura total de la epidermis. Y por supuesto existe un compromiso parcial de la capa dérmica. Esta tarda más en su recuperación y generalmente se estima en un promedio de 7 días, que puede ser más, ¿no es cierto?, pero un poco menos dependiendo de la extensión de la lesión.
Las características de las escoriaciones es que se producen por denudación del corión y en este tipo de lesiones existe ya una exudación serohemática, ¿no es cierto? Que se constituye posteriormente en una costra, ¿no es cierto? Que sobresale al plano de la piel, ¿no es cierto? Y esta es dolorosa y por supuesto que sangra, porque quiere decir que se han lesionado ya algunos capilares importantes en esta zona. Y al momento de la recuperación, se puede evidenciar una zona central clara rodeado de un halo rojizo. Y esto dura aproximadamente por 20 días y este tipo de lesiones sí dejan cicatriz. Las connotaciones son similares a las anteriores, ¿no es cierto? Los mecanismos causales, pero entre ellas podríamos indicar algunas, como son las caídas, y en las caídas, las partes que más sufren son aquellas zonas donde existe tejido óseo subyacente. Claro, porque este es el tejido, ¿no es cierto?, que llega a, a comprimirse y como esta es sólida, ya no existe la posibilidad de mayor flexibilidad y que pueda no producirse una lesión con estas características. También se puede observar como signos asfícticos, cuando existe asfixias, ¿no es cierto? Y generalmente, pues en ellas concurren las uñas y que pueden existir algunas lesiones en la cara o en el cuello y estas pueden denotar también lesiones o heridas de defensa o de ataque. Como decíamos, estos pueden ser signos de lucha, ¿no es cierto?, de defensa o también de arrastre y también se observan este tipo de lesiones en agresiones sexuales. Las características ya denotan, ¿no es cierto?, si existe una caída o si ha sido ocasionada por otro elemento que haya sido capaz de provocar este tipo de lesiones. Como les decía anteriormente, siempre concurren varios tipos de lesiones. Aquí tenemos en esta imagen las erosiones típicas, las escoriaciones típicas, ¿no es cierto? Entre erosiones y escoriaciones, ¿verdad? Por lo tanto, existe un sangrado típico, como podemos observar acá en la nariz. Pero aquí concurren otro tipo de lesiones. Aquí ya tenemos una herida contusa, podemos observar los labios de la lesión, ¿no? De la herida, fundamentalmente. Entonces, en una sola lesión concurren distintas formas o tipos de lesiones. Ahora bien, estas dos primeras, el mecanismo causal es la misma. Existe una dirección eh, tangencial respecto a la piel por el que produce este tipo de desprendimientos, si vale el término. Y en la primera, me olvidaba comentar, en el caso de las erosiones, como a veces en el trabajo de la técnica criminalística, ¿no es cierto?, se hace revisión de la ropa y suele estar impreso el tejido que ha sido desprendido en la ropa, inclusive. Y por otro lado, existe un desprendimiento en una zona y el acúmulo en el otro extremo, ¿no es cierto? De ese modo también se sabe cuál ha sido la dirección, ¿no es cierto?, en que ha actuado la fuerza externa respecto a la piel. El piso, por supuesto, se constituye también un elemento contundente y puede provocar la misma. Entonces, en el análisis criminalístico, dónde se ha acumulado y dónde está el desprendimiento corto y también los bordes de este tipo de lesión, pues nos determina la dirección de la lesión. Ahora bien, no se puede confundir y en todo caso es probable que así ocurra con el apergaminamiento cadavérico. Estoy hablando de las erosiones por si acaso, ¿no? Me olvidé comentarles hace un momento y pues es la misma configuración que se produce aparentemente, un desprendimiento de la capa córnea de la piel en ambos casos, pero como estamos repitiendo, en las lesiones causadas por un elemento externo
mediante un movimiento mecánico, ¿verdad? Se produce este tipo de lesión que es típico. Sin embargo, puede confundirse esta particularidad con el apergaminamiento cadavérico. El apergaminamiento cadavérico no se produce por una fuerza externa que impacta sobre el cuerpo. Se refiere a la zona de impacto, sino más bien se refiere al proceso de deshidratación. Se produce una especie de vesículas de aire, ¿no es cierto? Una especie de ampollas y que las mismas se expanden hacia el exterior, denotando estos bordes característicos apergaminados. Cualquier persona que observa esta lesión diría que ha existido un trauma a ese nivel, ¿no? Pero es proceso de la deshidratación y no precisamente por una fuerza externa que haya provocado este tipo de lesiones. ¿Ok? Solamente como aclaración, algo que me estaba olvidando a la hora de comentar las erosiones. La otra característica de las lesiones provocadas por armas contusas son las equimosis. Las equimosis son manchas, en realidad cutáneas, y generalmente planos, o sea, no existe un solo levantamiento de la piel y que se producen en las personas vivas, por supuesto, porque esta es una respuesta orgánica hacia la ruptura, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos. Esta extravasación e infiltración y coagulación de la sangre, pues se produce por lo que dijimos, la ruptura de vasos capilares, lo que comúnmente llamamos moretones. Y existen distintas zonas dependiendo de los tejidos, ¿verdad? Porque el tejido celular tiene también diferencias entre un sector y otra zona. Por lo tanto, existen zonas un poco más sensibles donde se producen este tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces, la característica son los moretones y el párpado, por ejemplo, es una parte más sensible por sus características histológicas y en las cuales se pueden observar típicamente este tipo de lesiones, pero no solamente por una fuerza externa que tiene incidencia en una zona del cuerpo, como en este caso, existe la otra forma atípica donde la lesión o donde la fuerza de impacto ha sido en otra zona, pero con repercusiones en esta. Entonces, bajo este término de la localización, tenemos las equimosis típicas y las atípicas. Las típicas cuando se ubica en el sitio donde se ha aplicado la violencia concretamente. Esto puede ser directamente en los ojos cuando uno recibe un golpe directamente ahí, ¿no es cierto? O en cualquier otra parte del cuerpo, pero está vinculado directamente a la zona de impacto producido por el elemento causante. En cambio, las equimosis atípicas son cuando éstas se llegan a localizar a cierta distancia donde se ha producido la fuerza de impacto, ¿no es cierto? Donde se ha producido el golpe o la violencia externa. Y este tipo de cosas suceden cuando existen fracturas también de carácter atípico. O sea que las fracturas a veces se producen en el lugar exacto donde ha existido el impacto de una fuerza o de un elemento contundente, ¿verdad? Y son atípicas cuando las fracturas se producen en otro lugar, ¿no es cierto? De la zona de impacto precisamente. Y esta característica de los ojos de mapache, ustedes ya han debido revisar en práctica hospitalaria, ¿no es cierto? Esto ocurre cuando existe una fractura de la base del cráneo, ¿no? De la base anterior del cráneo, ¿verdad? Entonces, esto es típico y también se producen equimosis retroauriculares, que son muy característicos en este tipo de lesiones, generalmente en los traumatismos severos, ¿no es cierto? Según la forma
Las equimosis adquieren cierta forma redondeada casi siempre, pero eso no quiere decir que el objeto causante de la lesión tenga esta configuración, ¿no es cierto? No precisamente, sino se debe a que eh, los grandes segmentos corporales, en realidad todas las partes, tienen una forma cilíndrica, ¿no es cierto? Tenemos el tronco, las extremidades, el cuello, etcétera, tienen esa forma cilíndrica y por ese motivo generalmente suelen presentarse esta forma redondeada al margen de la configuración externa del elemento causante. Pero también se pueden reproducir la forma del elemento causante, como en este caso en la segunda imagen podemos observar nosotros cuando se han utilizado látigos o varillas o cadenas, y estas sí, a eso llamamos lesión patrón, cosa que ya vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto? La lesión patrón es aquella correspondencia que existe entre la configuración externa del elemento causante respecto a la forma de la lesión, que prácticamente reproduce. Y en esas teníamos dos formas, una general y una particular. Las generales referían más o menos el instrumento por su configuración general, pero la particularidad en sí para demostrar la especificidad del objeto específico que ha ocasionado la lesión, también tiene relevancia muy importante al margen de este aspecto que acabamos de mencionar. Las equimosis cambian de color. Esta coloración se produce debido a la transformación química de los pigmentos contenidos en la sangre, ¿no es cierto? Y que esta sangre que se ha extravasado por el aplastamiento, eh, pues adquiere distintas coloraciones siempre dependiendo del color de la piel, dependiendo de la zona donde se ha producido y también de la magnitud, ¿no es cierto?, y la gravedad de la lesión. Pero en todo caso, guardan esta relación. Se dice que en las primeras horas, después de la zona de impacto, después del agente vulnerante que haya provocado o que haya actuado sobre el cuerpo humano, estas adquieren inmediatamente un color rojizo, ¿no es cierto?, para hacerse intenso a medida que transcurra el tiempo, para posteriormente, entre los 3 y los 6 días, adquiera un color violáceo. Entre los 6 a los 9 días adquiere un color más bien azulado, y entre el noveno día y al 12º día adquiere un color verdoso, y del 12º al 15º hasta los 21 días, ¿no es cierto?, que prácticamente se resuelve estos cambios de coloración, adquiere un color amarillento, excepto en la conjuntiva ocular. En ella siempre se presenta un rojo intenso, ¿no? Y desaparece paulatinamente también por la gravedad que va migrando hasta desaparecer y reabsorberse en su totalidad. Solamente esa es la excepción en el cual no se pueden observar estos cambios de coloración que acabamos de advertir. ¿Para qué sirve la valoración de estos cambios de coloración? No siempre las personas vienen al reconocimiento médico-legal, inmediatamente se produce una lesión, sino a veces se tardan entre días o semanas, y a partir de estos cambios de coloración se puede determinar más o menos o estimar la fecha o el momento en que se produjo la lesión, ¿verdad? Y también nos va a permitir saber la data de la lesión, que es el aspecto importante a la hora de la valoración y también la otorgación de los tiempos de impedimento para el trabajo, que van a determinar también la situación legal del sujeto que ha provocado este tipo de lesiones. Las equimosis tampoco, ¿no es cierto?, son aspectos
que se van a producir ante una lesión de manera única, si no pueden acompañar a otro tipo de lesiones. Puede existir erosiones también con una zona equimótica, puesto que un golpe, ¿no es cierto?, no siempre tiene un solo sentido, ¿no es cierto? Puede tener un trayecto diferente o un desplazamiento que al margen de provocar una erosión o una escoriación, también puede estar acompañado de una equimosis, ¿no es cierto? Y por cierto, todos los elementos causantes precisamente acompañan este tipo de lesiones. Las equimosis palpebrales, ¿no es cierto? Golpes de puño o la fractura del piso anterior del cráneo, como vimos anteriormente, nos producen las formas típicas, el del ojo de mapache, ¿no es cierto?, que ya vimos anteriormente. Pero cuando las equimosis se encuentran alrededor de las fosas nasales, podría ser sugestivo o sugerencia de que se produjo una sofocación manual, ¿verdad? Por la compresión que ha existido y la fuerza aplicada en la misma. Aquellas que encontremos o equimosis encontradas en el cuello puede sugerirnos estrangulamiento, ahorcamiento por lazo y también junto a estigmas ungueales, ¿no es cierto?, que nos estarían sugiriendo una estrangulación manual. Como les dije, nada está únicamente, o sea, no hay lesiones únicas, ¿no es cierto? Pueden existir excepcionalmente, pero siempre están acompañadas de otro tipo de lesiones también. Como en este caso, estamos viendo una equimosis palpebral, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo estamos viendo una hemorragia conjuntival, que en este caso también se llaman equimosis conjuntival. Pero si encontramos equimosis en el borde cubital del antebrazo, es sugerente de que fueran lesiones de defensa. Por instinto, ¿no es cierto?, nosotros, para defender siempre el rostro, ¿no es cierto?, anteponemos nuestros brazos, nuestros antebrazos, en otras palabras. Y es un mecanismo de defensa natural. Entonces, cualquier agresión suele siempre impactar, ¿no es cierto? Si es con un objeto o lo que sea, siempre impactan en esta parte del antebrazo. Y eso, como les dije, sugiere que fueran lesiones de defensa. Aquellas equimosis encontradas en los muslos, en los genitales, etcétera, son sugirientes de violación o abuso deshonesto. Pero esto a veces, ¿no es cierto?, algunos administradores de justicia esperan que sea constante y pues la legislación no dice exactamente eso. O sea, a veces esperan de que existan estos signos, ¿no es cierto?, de autodefensa, si vale el término, de defensa ante el agresor que aplicaría, ¿no es cierto?, como una prueba de que ha sufrido una agresión en contra de su voluntad. Y si no encontrarían las mismas, estarían sugiriendo de que sea consentida la relación. Y esto en realidad no ocurre, ¿no es cierto? O sea, no debería manejarse de esta manera porque pueden haber presiones psicológicas inclusive, ¿no es cierto? U otro tipo de acciones, ¿no es cierto?, que no precisamente demuestren. O sea, ¿quién quisiera defenderse cuando uno está amenazado con, un, con otro objeto, con arma que involucre o que amenace la vida de la persona, ¿verdad? Es como querer enfrentarse a un ladrón sabiendo que el otro está armado, ¿verdad? Pero ocurre, eso simplemente como comentario. Las equimosis en regiones salientes del cuerpo siempre implican una caída, porque un golpe no siempre es calculado en un lugar exacto, ¿no es cierto? Entonces siempre el agresor va a buscar zonas débiles, no siempre lugares donde exista tejido óseo subyacente. Pero eso sí, en una caída, ¿no es cierto? Generalmente la fuerza de impacto y de resistencia está dada por el tejido óseo subyacente y por ese motivo es que en las partes salientes del cuerpo, donde existe el tejido óseo, pues
son las que sufren los rigores o los resultados de una caída principalmente. Pero también existen las famosas equimosis por succión en el cuello, que se refieren a agresiones a veces, eh, ¿qué les digo? Juegos sexuales, ¿no? Y que se producen a los que los llaman los famosos chupetones, que en todo caso dentro de la eh, criminalísticas más se llaman sugilaciones, ¿no? Que se debe a una presión negativa que se produce a ese nivel que provocan esto. Y no es debido a un golpe precisamente, ni debido a una mordedura, ¿no es cierto? Sino se deben a esto, a este mecanismo de succión precisamente. Y en los casos de toxicomanía, ¿no es cierto? Los lugares donde generalmente se inyectan permanentemente, se producen algún tipo de infiltración inclusive y tenemos este tipo de equimosis a ese nivel. Pero más aún también cuando una persona sufre de cirrosis hepática. En este caso estaríamos hablando de lesiones con causa, donde una patología general previa, ¿no es cierto?, podría eh, eh, agravar, si vale el término, una determinada lesión. Y en el caso de la cirrosis hepática ocurre esto, ¿no? Pero para eso se deben hacer los diagnósticos diferenciales para caracterizar con mayor rigor estos. No, y hay muchas cosas más que se podrían comentar respecto a las equimosis, pero pienso que esta es la parte más importante. Algo característico cuando veamos las mordeduras humanas, ¿no es cierto? Por dentición humana, vamos a ver, porque los dientes son elementos contusos. Por lo tanto, si es que no provocan una herida contusa, con seguridad vamos a encontrar equimosis. Y esa configuración de manera redondeada, etcétera, van a ser típico en el análisis de este tipo de lesiones. Por lo tanto, hay que tomar en consideración las equimosis como dato frecuente en las lesiones por mordedura humana, algo que no lo habíamos comentado acá. Bien, y pues tenemos ahora otro tipo de lesión, parecida a la anterior, pero en este caso la ruptura de los vasos sanguíneos es mayor. En el anterior era una ruptura de eh, capilares sanguíneos. Y en este caso tenemos ya vasos de mayor importancia. Y eso provoca la acumulación, ¿no es cierto? La extravasación de sangre y que se llega a formar una neocavidad, ¿no? Debido a la presión de la salida de sangre, ¿no es cierto?, al espacio intersticial. Y esto sí, a diferencia de las equimosis, solevantan la piel. Por eso se las conoce como chichones también, ¿no es cierto? Muy típico en el cuero cabelludo cuando existen peleas o caídas, ¿no? Claro, porque el mecanismo de acción es por aplastamiento. Y estas pueden ser superficiales y cuando son superficiales sí levanta la piel de manera característica. Pero cuando estas son profundas, a veces no se llegan a visualizar. Mucho depende del espesor del tejido, pero también pueden producirse estas lesiones en cavidades naturales o dentro de los órganos. Y para recordar, también pueden existir equimosis o hematomas internos, o sea, que se producen en los órganos, ¿verdad? Y eso en el proceso de autopsia se llega a determinar. Pero no solamente eso, pueden existir también rupturas, o sea, producirse heridas contusas, inclusive en los órganos internos. O sea, el mecanismo de acción sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Pero la gravedad probablemente en este caso sea encubierta
porque no va a haber de manera externa ningún otro rasgo, pero sí internamente a lo que llamamos una hemorragia interna. Pero si es que se llega a concentrar en una cavidad determinada, pero también puede este mecanismo salir de esos límites y provocar aún mayor gravedad en las lesiones. Se ha encontrado también estudios que reportan hematomas espontáneas debido a malformaciones vasculares o hemopatías. Esto es muy frecuente en ese tipo de enfermedades, pero caracterizan a ciertas patologías concretas. Sin embargo, ¿no es cierto? En este caso simplemente lo estamos mencionando para poder diferenciar de que podrían existir estos aspectos, pero nosotros estamos viendo desde la óptica de lesiones, ni siquiera accidentales, sino lesiones que hayan sido provocados a través de un tercero como responsable de haber ocasionado en contra o de manera antijurídica en contra de una persona, en este caso de la víctima, ¿verdad? Esa es la perspectiva con la que estamos analizando este tema. Por lo tanto, las hematomas también pueden ser accidentales en los casos de accidentes de tránsito, accidentes domésticos, accidentes laborales, accidentes en el deporte, etcétera, ¿verdad? Cuando son accidentes son eso, no hay otra cosa que hacer, pero que probablemente esa valoración esté dada, ¿no es cierto?, para buscar una compensación económica por parte de la empresa, por ejemplo, en los casos laborales y también en el caso del deporte cuando éste haya roto las reglas de juego, ¿verdad? Pero en los domésticos es muy poco probable de que exista un reclamo, ¿no es cierto?, por estos accidentes. En los de tránsito se dan dos términos. Uno puede accidentarse por sí mismo o puede ser objeto, ¿no es cierto?, de una lesión a través de otro eh, automóvil o cualquier elemento móvil que haya ocasionado rompiendo las reglas de tránsito. En ese caso, sí. Entonces hay responsabilidad en ese caso. Pero existen otras que son intencionales, que pueden ser autoprovocados o heteroprovocados. Los autoprovocados, cuando uno mismo se produce aquello, ¿no es cierto?, con distintas finalidades que había comentado también en la clase anterior. Y heteroprovocados cuando está ocasionado por un tercero, principalmente. ¿No es cierto? Y en caso de riñas y peleas, esto es muy típico, ¿no es cierto? Encontrar erosiones, escoriaciones, equimosis y hematomas. Entonces, según esa graduación, también los hematomas revisten una mayor gravedad que una equimosis, por ejemplo, ¿no? Por la cantidad de sangre que llega a colectarse y estas no se absorben directamente, sino suelen exteriorizarse con el tiempo y también existen análisis químicos para lograr establecer la data de la lesión. Entonces, precisamente comentando de la data aproximada de la lesión, existen algunas diferencias. Si encontramos sangre líquida o sangre coagulada, eso aplica ya a cierto tiempo que haya podido transcurrir. Pero si encontramos sangre ya seca, envejecida y de color café, ¿no es cierto? Ya está en la fase resolutiva y la fase de exteriorización. Y en ella también podemos encontrar una cápsula mesotelial, ¿no es cierto?, a partir del 15º día, que es una forma de encapsulamiento de este fenómeno, ¿no es cierto? El organismo sabio en ese sentido para poder encapsular y poder exteriorizar con el tiempo. O caso contrario, requiera una asistencia quirúrgica para poder drenar dependiendo de la magnitud, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos, principalmente en la imagen superior, que en ese deporte es muy típico que puedan producirse estas lesiones, ¿verdad? Y lo más rápido en este caso es drenar las mismas. Y finalmente, hablemos de las heridas por elemento contundente.
Hasta ahora hemos comentado de muchas heridas, en todo caso superficiales y un tanto profundas, pero que no han tenido una solución de continuidad. Pero en este caso sí, y por eso se llaman heridas. ¿Y qué es una herida? Son lesiones con solución de continuidad de todas las capas de la piel, inclusive mucosas, ¿no es cierto? Y pueden ser más profundas inclusive. La herida contusa, también llamada como contusión abierta, se encuentra en ella la rotura total de la piel, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a encontrar labios de la herida y generalmente está producida por la aplicación violenta de un agente vulnerante de superficie roma. En este caso igual se produce por aplastamiento también y es capaz de romper toda la estructura, ¿no es cierto?, de la piel. ¿Cuáles son algunas de sus características? Estas se llegan a localizar preferentemente en regiones en que la piel está en contacto con el hueso. O sea, claro, si se produce por aplastamiento, este es el factor. Si esa misma fuerza, imagínense, se aplica en la pared abdominal, no va a producir absolutamente nada. Pero si esta fuerza, esta intensidad, con la misma intensidad de este objeto incide en cualquier parte del cráneo, ¿no es cierto? Va a producir necesariamente una lesión irregular. O sea, las características lesionales de las heridas contusas es que siempre tienen bordes irregulares o dentados. Inclusive pueden establecerse colgajos cuando la fuerza de impacto no ha sido solamente perpendicular, sino también tangencial. Entonces, de ese modo existe un desprendimiento prácticamente formándose un colgajo. Su forma, se supone, por estos aspectos que acabamos de señalar, es irregular. Puede ser de manera estrellada cuando la fuerza de impacto o la dirección del elemento causante es de manera perpendicular. Puede haber rectilíneas y también pueden ser sinuosas. En algunos casos, ¿no es cierto?, la forma de la lesión adquiere debido a las características del tejido óseo subyacente. Por ejemplo, a nivel del arco superciliar. O sea que ahí tenemos un borde que el golpe de puño con un guante de box, por ejemplo, siendo romo blando inclusive, no es capaz de provocar esa lesión, pero las lesiones sí se producen en el boxeo principalmente, pero no se debe al guante mismo, ¿no es cierto?, a la configuración externa que tiene el guante, ¿no es cierto?, porque no es una superficie rígida, ¿verdad? Eh, porque está debidamente acolchonado. Entonces, la lesión se produce por el tejido óseo. Entonces, el lugar, ¿no es cierto?, del arco superciliar a veces es más filoso que otro, ¿no es cierto? E inmediatamente se produce una ruptura y una abertura prácticamente, produciéndose una herida contusa. Y estas son a veces rectilíneas o sinuosas. Pero cuando la fuerza de impacto es directamente de manera perpendicular y en una parte que no tengan filos o algún extremo o algún borde, como es el cráneo, ¿no es cierto? La frente o la zona parietal, cualquier otra parte, ¿no es cierto? Es generalmente estrellado. Claro, como la fuerza de impacto es perpendicular, vamos a esperar con absoluta seguridad un fondo equimótico, que es prácticamente diferencial, ¿no es cierto? Irregular y sinuoso. Este tipo de lesiones, les dije anteriormente que presentan labios, oye, labios de la herida. Entre labios, ¿no es cierto?, existen puentes o bridas. O sea que en una lesión de estas características no existe un seccionamiento neto, nítido, ¿no es cierto?, y completo del tejido dañado, sino existen algunas partes, ¿no es cierto?, partes de tejido que actúan como puentes de unión entre los labios de la herida.
Esto es lo que hace comparativamente diferente entre una herida contusa y una herida ocasionada o causada por armas cortantes o incisas, ¿no? Este aspecto es importante señalar. Además de que en este caso son irregulares. En el caso de las otras son pues lineales, ¿no es cierto? Que es la otra diferencia. Pero, por supuesto, de que al margen de la unión de los puentes o bridas entre los labios de la lesión, pues también es bueno recordar el análisis de los extremos de estas lesiones, que lo vamos a profundizar cuando toquemos el tema de las heridas o lesiones ocasionadas por armas cortantes. Estas lesiones pueden estar causadas por golpes, choques, caídas, aplastamientos, inclusive mordeduras. Y estas características generalmente eh, están asociadas, ¿no es cierto?, al mecanismo de acción, ¿no es cierto? Y en algunos casos se puede hablar de la lesión patrón, como en el caso de los dientes, así que van a ser típicos, pero hay otros, ¿no es cierto? Cuando uno cae al piso, por ejemplo, es plano el piso, ¿no es cierto? Más o menos regular, la lesión que va a ocasionar puede tener una forma estrellada, que es lo más frecuente, pero eso ha sido por aplastamiento, ¿no? Y la distribución de las fuerzas ha sido en todas las direcciones, produciendo precisamente esta característica lesional. Como decíamos, el mecanismo causal pueden ser por golpe, y estos ocasionados por armas naturales que viene desde la cabeza, el puño, pies, rodillas, codo, etcétera, o por instrumentos contundentes como piedras, palos, fierros, martillos, el mismo piso, etcétera, etcétera. Por choque en los casos de accidentes automovilísticos, lesiones internas, como sea la fractura de pelvis, estallido de órganos, inclusive, y las lesiones externas pues pueden reproducir en algunos casos las particularidades como ser el vehículo, la forma, el látigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y acá podrán ustedes observar en este tipo de lesión, fíjense, los puentes o bridas, no existe al margen de parecer una forma sinuosa, casi lineal, ¿no es cierto? Existen puentes o bridas que unen los labios de la herida. Eso es lo típico en este tipo de lesiones. Y aquí reproduce el carácter lesional del objeto causante. A esto llamaríamos una lesión patrón o patrón de lesión, porque este carácter lesional, este niño que cae sobre un objeto con estas características, ¿verdad? Pero de igual manera, como no era filo, ¿no es cierto? Y el mecanismo de acción ha sido por aplastamiento, pues se constituye en una herida eh, contusa. Y en los casos de caída, como les comentaba hace un momento, se pueden producir colgajos, ¿verdad? Como tenemos acá en esta imagen. Y generalmente se produce en las partes salientes del cuerpo, ¿no es cierto? Como eh, que en toda la bóveda craneana tenemos tejido óseo subyacente y por lo tanto vence fácilmente la resistencia de la piel. No existe forma de amortiguar las mismas. Y los desgarros en vestimentas o manchas de la tierra que pueden acompañar para que se constituya en como sugerencia de que ha sido producto de una caída, ¿no es cierto? Primero, en una caída se tiene que producir o tiene que estar localizada la lesión en las partes salientes del cuerpo. ¿Qué más? Debería estar acompañado de algunos desgarros en las vestimentas o las manchas de tierra en las mismas. Los granos de la arena quedan a veces impregnados o quedan alguna configuración similar. En los casos de precipitaciones, las lesiones internas o fracturas pueden constituirse en elementos contundentes también, ¿no es cierto? Y provocar este tipo de lesiones. En este caso, las lesiones se producen de dentro para afuera.
¿no es cierto? Donde los elementos óseos se constituyen en un elemento vulnerante en sí, en los casos de precipitaciones o caídas o defenestraciones. El mecanismo igual prosiguiendo con el mecanismo causal, ¿no es cierto? Algunas pueden producirse por aplastamiento, ¿no es cierto? En casos de derrumbes, choques de vehículos, atropellados, etcétera. Y en ellas reviste mayor importancia las lesiones internas a los que se debería poner mayor atención. Y les dije anteriormente, en la escala de valoración y de los derechos tutelados o protegidos, primero está la vida, luego la salud, la integridad corporal. Entonces, bajo esos niveles, pues el orden de importancia y el auxilio debe corresponder en la misma magnitud. Y en el caso de la mordedura, ya dijimos anteriormente, los dientes son elementos contundentes porque no tienen filo ni tampoco punta, ¿no es cierto? Un extremo agudo y por su configuración externa, pues pueden producirse desde simples equimosis, ¿no es cierto?, hasta heridas, inclusive con pérdida de sustancia, como en este caso, estos dos casos, ¿verdad? Entonces, fíjense que los dientes habían sido tan poderosos, capaces de ocasionar este tipo de lesiones. Y esta valoración corresponde, pues, al odontólogo y algo que vamos a revisar posteriormente cuando llevemos el tema de mordeduras. Aunque no, porque en este caso lo que interesa es la valoración médico-legal, hasta ahí. Después, la forma del tratamiento, etcétera, es un área que no corresponde a la medicina legal, sino simplemente ver el tiempo de impedimento y luego las probables secuelas que pueden quedar y si no existe alguna solución capaz. Entonces, en estos casos, ya el perito verá si esta es una lesión leve, es una lesión grave o es una lesión gravísima. ¿No es cierto? Bueno, eso es cuanto podríamos comentar respecto a las lesiones causadas por armas contusas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no existen preguntas, nos quedamos aquí y estamos continuando el próximo día, miércoles. Por favor, permítanme informarme. Creo que el miércoles hay una actividad y si es así, vamos a suspender la clase del día miércoles y si no pongo ningún aviso, entonces continuamos, ¿ok? Un abrazo para todos, que estén bien y tengan muy buenas noches. Chao, chicos.